¿Alguna vez te has detenido para pensar en cómo la sociedad distorsiona nuestra visión sobre el cuerpo masculino? Soy la doctora Emma Blake, una experta en urología y salud del hombre, y hoy quiero compartir una historia que te haga repensar todo lo que creías que sabías sobre la masculinidad, la autoconciencia y el mito de tamaño es documento. Estamos hablando de Matt Barr, el hombre con el pene natural más largo ya científicamente probado, impresionantes 36,5 centímetros de longitud y 21,5 circunferencia. Al principio, muchos pueden imaginar que este es un regalo de los dioses. Después de todo, vivimos en una cultura que asocia el tamaño con el poder, la virilidad y el éxito sexual. Pero la realidad de Matt es bastante diferente de lo que la mayoría espera, y esa es exactamente la razón por la cual su trayectoria merece ser conocida. Cuando Matt apareció en el documental My Massive, muchos solo vieron un caso de curiosidad médica o incluso admiración. Después de todo, ¿quién no le gustaría ser la excepción a la regla? Pero lo que pocas personas se dan cuenta es que estar tan fuera de la curva no es una ventaja, es un desafío diario. Para comprender mejor, vayamos a los números. Los estudios muestran que el tamaño erecto promedio es de alrededor de 13 a 15 centímetros. En la distribución estadística, solo el 2,5% de los hombres exceden de 18 a 20 centímetros. Matt no está solo por encima del promedio, es en un nivel tan extremo que prácticamente no hay un parámetro de comparación. Y aquí es donde viven las lecciones más importantes. Lo que la cultura glorifica no siempre es funcional en la práctica, y lo que parece ser un privilegio puede convertirse en una carga pesada. Lo primero que Matt me confesó fue sorprendente: la gente espera que tenga una energía correspondiente a mi tamaño, pero siempre fui tímido. Tal vez incluso como una forma de compensación. Esta declaración suena como una bofetada frente a los estereotipos. La sociedad imagina que un hombre bajo estas condiciones debería ser un dios griego de confianza, pero la realidad es que Matt a menudo se sintió reducido a una sola característica física. Es como si viviera una versión masculina del privilegio de la belleza. Sí, llamó la atención, pero esta atención le impidió ser visto como un completo ser humano. Y aquí es donde quiero hacer una advertencia crucial para todos los hombres: la verdadera confianza no proviene del cuerpo, sino de la aceptación, la comunicación y la presencia. Estas son cualidades que cualquier hombre puede desarrollar, independientemente de las medidas. El viaje de Matt comenzó temprano, y no fue fácil. Como la mayoría de los adolescentes, descubrió sus diferencias en el vestuario de la escuela. Pero mientras que para muchos niños esto pasa desapercibido, para Matt fue una pesadilla. Los colegas notaron de inmediato, difundieron comentarios, y lo que podría verse como envidia se convirtió en intimidación y objetivación. Imagine ser presionado para probar su cuerpo, para mostrar erecciones como si fuera un espectáculo. Matt no tenía palabras para describir lo que estaba sucediendo. Después de todo, casi nadie habla sobre la objetivación masculina. Pero eso fue exactamente eso: ser reducido a un órgano, ser visto como un fenómeno en lugar de una persona. Y lo que muchos hombres pueden pensar serían alabados se ha convertido en una fuente de ansiedad, vergüenza y aislamiento. Cuando ha llegado el momento de la primera experiencia sexual, la realidad fue aún más difícil. Lo que debería ser un momento de descubrimiento se convirtió en una vergüenza. El primer intento ni siquiera sucedió realmente. Un compañero de escuela extendió que tenía relaciones sexuales, pero todo fue un invento, un acuerdo para salvar las apariencias. Cuando finalmente se probó una relación penetrante años después, el resultado fue doloroso. La pareja sintió tanta incomodidad que tuvieron que buscar ayuda médica. Y aquí es donde la biología ingresa a la escena. El canal vaginal, en promedio, tiene entre 7,5 y 8,5 centímetros de profundidad cuando se relaja y puede alcanzar un máximo de 15 a 17 centímetros con emoción. Para alguien como Matt, la penetración no solo es difícil, puede ser imposible si nada. Mutaciones. Esta realidad lo obligó a aprender una lección que muchos hombres tardan décadas en entender: el sexo no se limita a la penetración. Matt tuvo que reinventarse. Aprendió que el secreto está en la preparación, creatividad y, sobre todo, en la comunicación. Tuve que esforzarme mucho más para asegurarme de que mi pareja estuviera cómoda, y me hizo un amante mucho más consciente, dijo. Este es un mensaje poderoso: la calidad de la intimidad no depende del tamaño, sino la conexión, el cuidado y la capacidad de adaptarse. Ya sea que esté por encima, por debajo o dentro del promedio, lo que realmente importa es comprender a su pareja y explorar todas las dimensiones de placer, no solo la física.
Desde un punto de vista médico, la historia de Matt refuerza una verdad inconveniente: el tamaño promedio no solo es normal, es ideal. La abrumadora mayoría de las parejas tienen compatibilidad anatómica dentro de esta pista. Los extremos, por más o menos, tienden a crear desafíos innecesarios. Entonces, si ya le ha preocupado las medidas, escuche bien: estar en promedio no es ser común, es funcional, saludable y deseable para la mayoría de las parejas. Y hay otro detalle que casi nadie considera: la practicidad de la vida cotidiana. Para la mayoría de los hombres, comprar condones es simple, hay opciones en cualquier farmacia, con tamaños que sirven a la mayoría. Pero para Matt, incluso eso se convirtió en un problema. Los condones convencionales, incluso el más grande, no sirvieron, rotos o resbalados, creando riesgos y ansiedad. Tuvo que recurrir a modelos personalizados, algo que la mayoría de los hombres nunca tendrán que pensar. La historia de Matt nos enseña que la obsesión con las medidas es un callejón sin salida. La verdadera masculinidad no se mide en centímetros, sino en la capacidad de conectarse, adaptarse y construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Entonces, la próxima vez que alguien que juegue en tamaño es un documento, recuerde: en la vida real, lo que realmente importa es mucho más profundo y mucho más humano. Ese verdadero placer no se limita a un solo acto, sino a la capacidad de crear una experiencia completa, atenta y generosa. Este enfoque no solo ha transformado sus relaciones, sino que lo ha liberado de la presión que lo hizo sentir como un problema para resolverse en lugar de un compañero para desear. Lo que más impresiona en su trayectoria no es la dimensión física, sino la dimensión emocional del aprendizaje. Matt descubrió que la confianza no nace de lo que tienes, sino de cómo actúas. Llegó a ver su anatomía no como una maldición o un trofeo, sino como parte de una ecuación mucho más grande, la de la conexión humana. Y eso, sí, es algo que cualquier hombre puede, y debe cultivar. Aquí está la cruel ironía que expone su historia: mientras que la cultura insiste en glorificar el extremo, los reality shows que el exceso en cualquier dirección casi siempre trae complicaciones. Los hombres que se preocupan por el tamaño, ya sea porque creen que tienen poco, ya sea porque tienen demasiado, terminan en la misma trampa: la creencia de que la validación está en un número, no en lo que son. Pero la verdad es que la mayoría de las mujeres no están midiendo. Se sienten. Evaluando no centímetros, pero tenga cuidado. No realice, sino presencia. Y eso es lo que se confirman los estudios, repetidamente. La investigación con miles de mujeres revela que cuando se trata de satisfacción sexual, factores como el afecto, la comunicación y la voluntad de explotar juntas superan cualquier medida física. Un metaanálisis publicado en el Journal of Sexual Medicine analizó décadas de datos y ha llegado a una conclusión simple: la anatomía promedio no es solo lo suficiente, es ideal. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano fue diseñado para la compatibilidad, no para visualizar. Lo que la naturaleza priorizó no era el espectáculo, sino la función. Y la función, al final, depende mucho más de cómo usa lo que tiene que usted. Matt aprendió esto de la manera difícil: vivir la consecuencia de un mito. Descubrió que en el fondo, lo que la gente realmente quiere no es un cuerpo inusual, sino una pareja que sabe cómo hacer que lo ordinario se vuelva extraordinario. Y eso no requiere medidas excepcionales, requiere atención, paciencia y coraje para ser vulnerables. Si hay una lección universal en su historia, esta es esta: la masculinidad no se basa en inseguridades, sino en la capacidad de trascenderlas. No importa si ya te has sentido inapropiado porque es demasiado pequeño o si, como Matt, descubriste que demasiado grande también es una carga. Lo que importa es reconocer que el valor de un hombre, en la cama y fuera de él, nunca ha sido tan superficial como el tamaño. Él está en cómo ama, cómo escucha, cómo se da a sí mismo. Entonces, la próxima vez que la cultura intente venderle la idea de que más siempre es mejor, recuerda Matt. Recuerde que la vida real no es una película porno, ni un comercial de suplementos. Está hecho de cuerpos reales, con límites reales y relaciones que no florecen para la perfección, sino por la autenticidad. Y eso, amigo mío, no tiene precio, ni siquiera se mide. La verdadera revolución sexual no es lo que tienes, sino cómo la usas, y va mucho más allá de lo físico. Matt descubrió en la práctica que el sexo no se limita a un solo acto o una medida. Su viaje reveló algo que pocos hombres se atreven a admitir: la intimidad más profunda nace de la adaptación, la creatividad, sobre todo, la voluntad de reinventar el placer.
No solo aceptó las dificultades, los convirtió en oportunidades. Experimentó posiciones que priorizaron la comodidad sin sacrificar la conexión. Utilizó accesorios simples, como cojines para controlar la profundidad o los protectores personalizados, no como muletas, sino como herramientas para ampliar su placer. No era un camino sin tropiezos, hubo intentos fallidos, ajustes incómodos y momentos en que la frustración casi ganó. Pero cada error se acercó a una verdad inaplicable: el mejor sexo no es el que sigue un guión, sino el que está escrito juntos. Y aquí está la lección de que cada hombre debe tatuar en la mente: administrar las expectativas no es descargar el estándar, está aumentando la honestidad. Matt se enteró de que no todos los socios se sentirían cómodos con su anatomía, y eso no era un rechazo de él, sino una cuestión de compatibilidad. A algunas mujeres se les ocurrió la idea de que sería una experiencia increíble solo descubrir que no era para ellas. Y está bien, dijo. Esta madurez es rara en un mundo donde se les enseña a los hombres a llevar todo al lado personal. Pero la verdadera confianza no es sacudida por un no. Ella entiende que el deseo es subjetivo, que los cuerpos son diferentes y que el respeto siempre viene antes del ego. Si crees que este consejo sirve solo para hombres con cuerpos fuera del estándar, estás equivocado. Sin tamaño, grande, pequeño o medio, asegura la compatibilidad universal. Lo que marca la diferencia es la capacidad de leer el otro, adaptarse y convertir cada fecha en una experiencia compartida, no en una actuación solitaria. El sexo no es un monólogo, es un diálogo donde el toque, el aspecto y la respiración hablan tan fuerte como las palabras. Cuando le pregunté a Matt qué mensaje dejaría para los hombres que luchan contra la inseguridad con su propio cuerpo, su respuesta fue tan simple como poderosa, y reduce a 5 pilares que deberían ser el manual de cada hombre moderno. 1. No dejes que un número defina quién eres. Su valor no encaja en una regla. Si permite que la obsesión con el tamaño domine su identidad, se está condenando a una vida de limitaciones autoimpuestas. Tu cuerpo es solo parte de tu historia, no toda la historia. 2. Conozca a su cuerpo como un aliado, no como un enemigo. Aprenda lo que puede, y no puede, hacer. Comprenda sus ritmos, sus respuestas, sus fortalezas. La autoconfianza nace del autoconocimiento, no la negación. Si es necesario ajustar algo, ajuste. Si algo puede ser potencia. Mejorado, mejorado. Pero siempre de la realidad, nunca de la fantasía. 3. Priorice al socio, no al rendimiento. Un buen amante no se mide en centímetros, sino en atención. Escuchar. No. Respeta los límites, los suyos y los tuyos. El verdadero placer no es un acto unilateral, es una coreografía donde ambos se mueven en sintonía. 4. Vístase para sí mismo, no para los demás. Para Matt, esto significaba elegir ropa que minimizara looks no deseados. Para ti, puede ser usar lo que te hace sentir invencible. La confianza no proviene de lo que otros ven, sino de lo que sientes cuando te miras en el espejo. 5. Reinventar la intimidad. El sexo no es un guión de pornografía, es una pantalla en blanco. Explore toques, palabras, silencios, bromas. Descubra que los emociona a ambos, no que dice la cultura debería excitar. La creatividad en la habitación es el antídoto contra la monotonía, y contra la tiranía de los estándares. Y sobre todo, habla. Matt insistió en esto: la comunicación es la lubricación emocional de cualquier relación. A veces las cosas no salen según lo planeado. A veces el cuerpo no responde. A veces el deseo no está alineado. Pero cuando hay apertura para hablar, sin juzgar, sin vergüenza, incluso los tropiezos se convierten en parte de la conexión. Como urólogo, puedo decir, el testimonio de Matt no solo es inspirador, es científico. Vivimos en una era donde los hombres son bombardeados con la idea de que el tamaño dicta el destino. Pero los datos no mienten, la abrumadora mayoría de las mujeres prefiere lo que es compatible, no lo que es extremo. Los estudios después de los estudios muestran que el ideal no está dentro de los límites de la anatomía, sino en el promedio, porque ahí es donde se encuentran la comodidad, la practicidad y el placer mutuo. Incluso la industria de los juguetes sexuales confirma: los modelos más vendidos no imitan proporciones irreales, replicar lo que es funcional. Matt creció pensando que su reputación lo hizo especial. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que la atención basada solo en el físico estaba vacía.
No construyó lazos, objetificación alimentada. Y peor, distorsiona la realidad. Porque la cultura puede gritar que más grande es mejor, pero la vida real susurra algo bastante diferente: lo que importa no es lo que tienes, sino cómo lo usas y cómo haces sentir a alguien más. En las relaciones duraderas, el tamaño pierde relevancia frente a tres cosas: confianza, comunicación y complicidad. Matt aprendió esto de la manera difícil: ver a los socios reaccionar mal no por él, sino por las expectativas irreales que la sociedad había plantado en ellos. La desconexión era clara: lo que vendían como masculinidad no tenía nada que ver con lo que las mujeres realmente querían. Su mensaje final es un manifiesto: deja de comprar mitos. No dejes que un número, ya sea grande, pequeño o medio, robe tu tiempo, energía o paz. Concéntrese en lo que realmente genere intimidad, respeto por los límites, los suyos y el otro, el coraje de ser creativo y la humildad para reconocer que el mejor sexo no es el que impresiona, sino el que se conecta. Y aquí está la verdad en que muchos hombres se resisten a aceptar: la masculinidad no se mide en centímetros. Mide cómo te cuidas: cuerpo, mente, relaciones. Un hombre verdaderamente seguro no es aquel que nunca duda, sino el que, incluso ante las incertidumbres, elige actuar con integridad. Entonces, para usted que está leyendo esto, su fuerza no es lo que la cultura dice que debería ser, sino quien elige ser. Invierta en la salud que apoye su cuerpo. Cultive la confianza que nace del autoconocimiento. Alimenta las relaciones que te celebran más allá de las apariencias. Porque, al final, el sexo más memorable no es el que sigue un patrón, es el que los rompe a todos.